Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Entre la nieve y el sol. 58 años cumple Viaconfort y lo festeja con 12 cuotas sin recargo, pero además regalándote la primera cuota de lo que compres. Así que, por ejemplo, podés tener hoy mismo una Bacho Classic 125 por 12 cuotas de $95. Y acordate que la primera cuota te la regala Viaconfort. O también puedes llevarte una Bacho P110 por solo 12 cuotas de $76. Y Viaconfort que te regala la primera cuota. Así que aprovecha el mes de aniversario en Viaconfort. Llama ya al 2507-3883. Y le damos la bienvenida a Oscar Botinelli. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, en este análisis del día D, ¿no? Que a la vez, sí, del día B, está bien. Que a la vez es un análisis que va a quedar cortísimo porque es un caso como el de Trump, ¿no? Que hay que darle el tiempo a ver qué hace, qué quiere hacer y qué puede hacer, ¿no? Dentro de todos sus múltiples discursos. Si me permite, Botinelli, había quedado pendiente un comentario de Graciano Pascale y ya vamos con usted. No, simplemente para redondear, porque supongo que todos luego tendremos una segunda oportunidad. Simplemente, como yo en mi intervención anterior había hecho un análisis macro, digamos, de cuál creía yo que era el fundamento del voto de la mayoría del pueblo brasileño, que votó, a mi juicio, contra el sistema anterior, por supuesto, liderado por el PT, con sus partidos aliados y socios, como el de Temer, que quedó reducido prácticamente a la nada, sí. porque Temer fue elegido por Lula y Dilma como candidato a la vice. Por lo tanto, todo el voto se, digamos, apuntó a dar un voto de repudio a esa gestión de sus últimos años. El otro elemento... Sí. Perdón, porque Alejandro hacía referencia a que en realidad marcaba los 2 años y medio de Temer como algo separado del PT, ¿no? Como diciendo, no puede ser, no tiene lógica decir un voto castigo al PT. Por eso, desde la perspectiva de las políticas públicas en las antípodas. Por eso incorporo el elemento fundamental, y es que el aliado, el partido que quedó reducido a la nada, como también quedó mal votado el PSDB, que fue otro partido que estuvo cercano al PT, todos esos partidos que estuvieron cercanos, que bailaban la música que tocaba el PT, todos fueron derrotados abrumadoramente. El otro elemento que me parece que hay que tener en cuenta, y que yo creo que ahora sí, porque acá discrepo con los 3 compañeros, con el análisis, o con el énfasis, mejor dicho, que ellos ponen en la elección brasileña, yo el énfasis lo pongo, por un lado, en el voto contra la corrupción generalizada del PT y los partidos aliados, por un lado. Y por otro lado, creo, y acá hago una interpretación personal que difiere de la de los compañeros, la mayor preocupación a mi juicio personal, que existe en Uruguay sobre el gobierno de Bolsonaro, es que se van a profundizar las investigaciones sobre los actos de corrupción cometidos por los gobernantes y los empresarios aliados a los gobernantes de la gestión pasada. En negocios entre los cuales figura uno que llevó adelante la empresa OAS, que ganó la regasificadora acá en Uruguay sin licitación y cuyo presidente está preso en Brasil como está preso Lula. Por lo tanto, a mi juicio, la gran preocupación que existe por encima del discurso ideológico es que se va a profundizar toda la investigación sobre la corrupción del PT y los empresarios amigos en negocios en toda América, inclusive en Uruguay. Ahora, ese argumento con Lula preso, por ejemplo, y una justicia que no se ha mostrado demasiado afín al PT, no corre, ¿no? Porque ¿qué impide hasta el momento? De hecho, se está investigando en Brasil. ¿Qué es lo que impide que se avanzara con esa investigación? Si tenés no, pero no es lo que está planteando Graciano. Yo digo, el tema es cuando aparezcan responsables de este lado. Por eso, ¿qué es lo que impide hoy que aparezcan responsables si tú ya tenés a los principales líderes del PT presos? No está el PT en el gobierno, ni está gobernando la justicia. Yo estoy explicando lo que a mi juicio personal implica me parece que es una explicación bastante irracional. El gran temor que hay en Uruguay. A ver, creo que es irracional. ¿O acaso se creen que en Brasil van a poner presos a los homosexuales y van a prohibir el casamiento gay? No. En Brasil van a profundizar la investigación sobre la corrupción entre todos los negocios que hicieron en América Latina y también en Uruguay. A ver, Botinelli, a su juego lo llamaron entonces, porque acá se está intentando encontrar qué hay detrás de los análisis fresquitos de los candidatos o precandidatos o figuras políticas a nuestro país, algunos que van derecho a criticar a Bolsonaro por sus discursos, por sus valores supuestamente antidemocráticos, sin ningún análisis de lo que puede haber hecho o no la izquierda para que hoy exista un Bolsonaro. Desde la derecha, el camino más corto es, bueno, apareció Bolsonaro por la corrupción de la izquierda. ¿Qué hay
de verdad de estos análisis, pero ¿qué hay más abajo? Bueno, a ver, es un tema bastante complicado porque tiene muchos frentes, ¿no? Sin duda, Bolsonaro es una expresión de ultraderecha, de extrema derecha, que no tienen parentesco con las extremas derechas europeas. Son fenómenos diferentes. Allá golpea las políticas de ajuste sobre las poblaciones. Ya son 10 años de crisis con caída muy fuerte de los niveles de vida y el tema inmigratorio que conmueve mucho a Europa en general. Por lo tanto, eso de que se ha visto de juntar fenómenos no tiene nada que ver. Porque acá es un fenómeno, mientras en Europa más un fenómeno contra los partidos dominantes, sea la democracia cristiana, sea socialismo, socialdemocracia, acá es más bien contra la izquierda. El caso de Brasil específico. Lo segundo, bueno, siempre en los números hay que tener un poco de cuidado hacia dónde fue Brasil, porque Brasil fue 55 hacia Bolsonaro, 45... Sí, tampoco es tanta la diferencia, ¿no? No, es justamente una de las cosas que se señalaba la diferencia psicológica, que es que el resultado hubiera sido lo que se marcaba hace una semana para atrás de un 60-40 a lo que ya se veía desde el viernes, que era que iba a estar en este resultado. Justamente lo único que no se habló ahora de las encuestas, porque se supo tanto el viernes como el sábado por Ibope y Datafolia que el resultado iba a andar en torno al 55-45. Lo que es muy importante es ver el mapa de Brasil, porque hubo dos resultados opuestos. El nordeste, el viejo Brasil de pobreza más que centenaria, el Sertón, votó en una forma abrumadora a Haddad ahora y al PT antes, lo mismo que Pará en el norte y que sobre todo muchos municipios del noroeste. En contrario, las dos más grandes ciudades, São Paulo y Río de Janeiro, votaron arrolladoramente hacia Bolsonaro. Y dentro de São Paulo, no es tan claro en Río de Janeiro, la ciudad de São Paulo, que es menos de la mitad del Gran São Paulo, unos 9 millones, apenitas, ¿no? para nuestras dimensiones, sí, es donde fue más arrollador o estuvo la casi inexistencia de la candidatura Haddad, ciudad de la que él fue alcalde, intendente, ¿no? Prefeito. En cambio, se matiza un poco en el cinturón de São Paulo, donde hay una presencia del PT perdidosa, pero un poco mayor. Y los tres estados más, podemos llamar hermanos de Uruguay, fue un galope de Bolsonaro, es decir, Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina. Entonces, lo que tenemos son Brasiles diferentes. Da la impresión, hay que esperar estudios más a fondo, que en un corte de clases sociales, las clases bajas, que fueron las que salen de la pobreza, de una feroz pobreza, votaron fuertemente por Haddad. Mientras que el gran punto fuerte, más allá que el voto es transversal, pero el gran punto fuerte de Bolsonaro son las capas medias, las clases medias, que ahí se inclinaron de una manera muy decidida en contra, yo no sé cuánto a favor de Bolsonaro y cuánto en contra del PT. Pues hay de las dos cosas. Igual Bolsonaro, el número que tuvo en primera vuelta fue 45%, por lo tanto lo que digamos, que votan no por Bolsonaro, sino solo contra el PT, es solo el 10%, eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, hay un triunfo de Bolsonaro, no solo una derrota del PT. Ahora, aquí hay muchos temas a considerar. Uno, nosotros observamos como tema teórico más bien global, que en el mundo, después de 4 sucesivas oleadas de lo que se puede llamar democratización, la de Europa al sur a mediados de los 70, luego viene la del Cono Sur, que 80s, mediados de los 80 hasta fines de los 80 si contamos Chile, la de África meridional y más o menos contemporáneamente, un poquito más retardada, pero casi contemporánea, la Europa del Este, viene en el mundo
una idea de que hay casi un discurso único en el mundo occidental, por lo menos, incluyendo países desarrollados del Pacífico, tipo Japón, Australia, Nueva Zelanda, un discurso de valoración de la democracia, entendida como una democracia liberal, pluripartidaria, con determinados niveles de tolerancia, por un lado, el avance en materia de derechos, primero de los más clásicos y viejos derechos civiles, luego los derechos sociales, luego los nuevos derechos civiles. Eso diríamos que es un poco el discurso que se construye en el mundo a lo largo de ese tiempo. Lo que venimos observando ahora es que el discurso democrático empieza a tener cuestionamientos y que ya por lo menos si uno pone variables encima de la mesa, pongo, bueno, ¿usted qué prefiere, la democracia o combatir la corrupción? No queda tan claro la defensa de la democracia. Esto no es nuevo en el mundo, son ciclos, pero que están marcando cómo los valores, por ejemplo, en el caso Bolsonaro, que es muy diferente a la derecha de Europa, es el único caso que defiende explícitamente las dictaduras y la tortura. Es decir, esta es una novedad en los procesos. Por ejemplo, había sí neonazis en Alternative für Deutschland, pero no es el discurso de Alternative für Deutschland. No es el discurso del Front National desde que está Marine Le Pen, sobre todo, ¿no? En cambio, sí fue el discurso Bolsonaro. La teoría de relativizar lo que se dice, bueno, tal vez la vieja historia de Alemania, cuando se relativizó el libro de Hitler y resulta que fue el hombre que no mintió, hizo todo lo que había dicho que había que hacer. Otra cosa, que es la gran diferencia, que Bolsonaro pueda hacer esas cosas. Sí. Romper la cabeza a los vermelios, bueno, los gays, aunque al final hizo el gesto de aparecer con un negro y no me acuerdo si un gay o apoyado el gay, pero quiso limpiar un poco el tema. Pero esto es un tema, yo digo, global, porque el tema de la democracia liberal, el auge que tuvo el discurso y de los derechos humanos, está empezando a quedar cuestionado, no solo por el Brasil. Digo, esto pone más en tela de juicio, pero hay muchos casos, Venezuela, es decir, de distintos signos, de distintos ¿Me permite hacer una interrupción en el análisis? Porque hay algo que nunca, en lo que nunca nos detenemos para analizar, ¿no? Y no sería la primera vez que voces plantean, tenemos que debatir sobre esto. Y es como si lo que de fondo nunca tuvo consenso auténtico fuera el concepto de derechos humanos, ¿no? Y que políticamente correcto tenemos que mirarlo como que es el de todos los derechos. Y después en la realidad no pareciera que están los de unos, están los de otros, diferentes intereses, y eso siempre se sobrevuela, porque nos cuesta asumir ese análisis. La nueva agenda de derechos, estoy hablando de Brasil y no de Uruguay, hay que marcar diferencias de sociedades y de construcción de las sociedades. Fue un discurso que era más asumido públicamente como lo políticamente correcto que sentido por el grueso de la población. Porque uno de los elementos que hay que tomar en cuenta del fenómeno Bolsonaro es que es una reacción en el sentido de reactivo, machista. Es decir, un hartazgo y un rechazo a poner en cuestionamiento la supremacía del hombre sobre la mujer, la igualdad de derechos, los gays, es decir, hay una reacción de determinado sector de la sociedad que no asumió el cambio de cultura, sino que lo reprimió. Con una fuerte impronta religiosa, ¿no? Bueno, ese es ese es otro elemento. Esto de Brasil ocurre en el marco de un avance en América Latina de religiones neopentecostales. Bueno, ¿y qué tan lejos estamos en este país de esa situación? Primero que todo. El sábado creo que hubo viernes, sábado, no recuerdo, una declaración de las iglesias evangélicas del Uruguay, porque se ha usado la palabra como un fregado y un barrido en un país que tiene una muy fuerte tradición de religiones evangélicas clásicas, valdenses, que dominan además una parte del territorio. Precisamente yo soy nacido en un lugar que es mitad y mitad,
más luteranos, metodistas, menonitas, los armenios protestantes. Bueno, esas iglesias evangélicas no tienen nada que ver con esto. Incluso otro tipo de evangélicos, como los bautistas, los de Asamblea de Dios, que tampoco tienen que ver. Esto es el fenómeno de los neopentecostales. En Uruguay lo que ha aparecido ligado a la política estrictamente ha sido el fenómeno de la Iglesia Misión Vida, que está muy claramente respaldando a Verónica Alonso y tiene representación en la Cámara de Diputados a través de Dastube, el diputado Dastube. Pero no tenemos el gran fenómeno de Brasil, que creo que anda cerca del 30% de población, no soy experto en el tema, aclaro, me puedo equivocar mucho, pero del avance evangélico neopentecostal, que es un avance prácticamente todos a expensas de la Iglesia Católica. Es un país muy religioso, como también se ha dado en Costa Rica, como también en Venezuela, que es menor, pero en las últimas elecciones en Venezuela hubo un candidato opositor que yo diría medio extragaláctico, pues no estaba en el eje de la discusión que hay en Venezuela, Javier Bertucci, que representaba a estos neopentecostales. Y tuvo 1 millón de votos en una potencialidad electoral, porque ahí hubo abstención, consideramos todo el área de potencialidad, de 14. No es demasiado, pero no es poco. Lo que es claro en Brasil es que, y acá viene un corte en los votos, los sectores más pobres votaron a Haddad, perdón. Sin embargo, los sectores más pobres son los que están más identificados con las iglesias neopentecostales. Ahí hay todo un cruce que va a llegar el momento que hay que empezar a desmenuzar. Son demasiados municipios, estados, todo para que estudiarlo. Es bastante complicado cómo se dio el cruce del pobre PT, pro-PT, digamos, y el pobre pro-evangelista. Es decir, cómo anduvo esa relación, ¿no? Yo no tengo datos, pero ese es un tema no menor. Sin duda son religiones, pues no es una, son un montón de iglesias. En Uruguay el otro día leí un estudio que se habla de que este tipo de no sé llamarle iglesias, entidades, no sé qué, son como 105, son más de 100. Nosotros tenemos idea de 3, 4, 5, no, son más de 100. Es verdad que hay algunas localizadas en un único lugar de la frontera, por ejemplo. Entonces, ahí hay otro problema. Si la Iglesia Católica, que está en un serio cuestionamiento en muchos lados, no desde el lado, llamémosle más uruguayo, que fue el cuestionamiento más religión, no religión, sino del lado de estas nuevas religiones con nuevos discursos y que en general son muy duras en sus discursos. Por ejemplo, temas o de racismo o de sexismo o de orientación sexual, en términos muy extremos. Y el tema de la corrupción. El tema que la corrupción siempre es un elemento que, además de existir, sirve políticamente. Bien, los golpes de Estado, no nos olvidemos que en el Cono Sur se dieron, entre otros elementos, contra la corrupción política. Exacto. Es decir, siempre existe la corrupción como un argumento que en el mundo últimamente se ha usado para la derecha, para la izquierda, para centro. Bien. Y ni hablar el huracán Odebrecht, que en Uruguay prácticamente no llegó. Bueno, no, a ver, pero en definitiva, ¿alguien se puso a analizar el método de trabajo que tiene el sistema en general? Porque es muy fácil prestar atención a lo que hizo durante el gobierno del PT, toda la corrupción, todo lo demás, pero también ha habido corrupción antes, tal vez con otros niveles, con otras medidas. El tema del financiamiento de los partidos, perdonen que insista con eso, ¿no? El financiamiento de los partidos políticos, cómo trabaja el sistema todo, qué es lo que corrompe. Bueno, eso está estúpido. Claro. Si no, si me permitís, es cambiar de norma. ¿Me permite plantearlo al panel? ¿Qué opinan sobre ese aspecto? Pero si me permitís, Verónica, una cosita sobre eso. Hay un tema que es claro, del financiamiento. Yo estuve no hace mucho acá, justamente salió esto, cuando hablamos del tema que es el vínculo financiamiento partido. Sí. Pero el tema es el siguiente. Las izquierdas en general fueron vistas aún por sus enemigos como algo incorruptible. Ah, bueno, claro, alzaron la bandera de somos los únicos pero con moral. Los demás también. Tú mirás todas las acusaciones que puede haber, sea comunistas, guerrilleros, lo que sea, nunca iba por el lado ético referido a
meten la mano en la lata. Podía decirle son asesinos, están a sueldo de esto, pero no por ese lado. Y ese intangible que tenía la izquierda, Rafael Bailla hablaba de un áurea santa, eso se quebró en muchos lados, incluyendo acá. Tenemos que hacer una pausa, Botinelli, y ya venimos,